invitado del día de hoy. Él es Raúl Canelo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, candidato al Senado Nacional con el número 3 por Libertad Popular. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Una pequeña precisión, Sí. Pedro. En abril terminó el mandato. Ya. Todavía estamos en el cargo. Entonces puedes responderme a esto que ha salido en Expreso, el Pasquín de la Caverna, hoy día, en una columna escrita por Luis García Miró, que a veces no sé si lo escribe él o lo escribe otra persona, no lo sé, ¿no? Señala al Colegio de Abogados de Lima como que por segunda vez en menos de un quinquenio está incumpliendo con su responsabilidad de acreditar a un delegado para el Jurado Nacional de Elecciones y que, uno lee la columna un poquito enrevesada, la verdad, podría inferir que el Colegio de Abogados de Lima está poniendo en peligro prácticamente la democracia o algo así, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en una audiencia, en dos audiencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿Ya? e informamos cómo hay la toma en las instituciones, desde la Defensoría, Jurado Nacional, parte del TC, Sí, casi todo Junta salvo el Nacional de Poder Justicia Judicial. y la Fiscalía, con la destitución Sí. de la autora Delia. Por eso digo, salvo todo. Y el Poder Judicial ahí defendiéndose, nos hemos pronunciado por la defensa del Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Y ahí indicamos que se está desinstitucionalizando al país, porque toda institución que está vinculada a alguna actividad estatal, el Colegio de Abogados, si bien es particular, es privado, pero por ley nombra un representante ante el jurado, ante el Consejo de la Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Academia de la Magistratura, e indirectamente tiene que ver con SUNEDU y tal. O sea, ahí hay mucha presencia. Y ellos tenían el colegio desde hace más de 30 o 40 años. El sector, digamos, conservador, corrupto, que pululaba en el colegio, que hacía una lacra, vivían del colegio. Es el sector al cual el Expreso defiende. Y nosotros nos hemos enfrentado a ellos. Y hoy, que se produce ya la elección, un traslado democrático, no les ha gustado que gane, en primer lugar, un hombre independiente como el doctor González, Gunter, que le ha sacado 4.000 votos de diferencia a Willy Ramírez, que había sido miembro también del Jurado Nacional, también representando al Colegio de Abogados. Entonces, no lo quieren proclamar. Este comité electoral no lo quiere proclamar. Y en paralelo, a los pocos días se llevó la elección de quién será el próximo decano, y ganó la doctora Delia Espinosa en primera vuelta. A Humberto Abanto, que es el candidato de Pasquín. Exacto, o sea, por 6.000 votos de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es no proclamar a Gunter González, que es un hombre independiente, que quede el accesitario antiguo, el accesitario de Willy Ramírez, que es un señor Villalobos, creo, y vinculado a un sector, políticamente hablando, aprista, porque estuvo en una lista justo postulando ahora de una señora monje aprista. Entonces, lo que quieren es ensuciar el proceso electoral para que no haya elecciones, no pierdan ellos sus posibilidades, el Jurado Nacional, que es clave, lo pongan a un señor aprista Villalobos, y además la idea es que no entre Delia Espinosa como decana. Y claro, pero ¿pueden torpedear esa segunda vuelta? Han pedido la nulidad de la elección de Gunter, que ha ganado con 4.000 votos de diferencia. Nulo porque dice que ha estado haciendo propaganda. Todos han hecho propaganda, no sé si él ha hecho o no lo ha hecho, además no me corresponde. Pero han pedido la nulidad y no quieren resolver. Y ya debieron componer el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, claro, es muy fácil. Ahora le quieren echar la culpa al decano. El decano no tiene nada que ver. El comité electoral es un órgano totalmente autónomo, distinto a la junta directiva y al propio decano. Como el Consejo de Ética, que también tiene autonomía. Sí, tienen autonomía, por supuesto. Bueno, ¿y qué pasa si es que no
designan a este Bueno, va a Gunter va a González? pasar lo que siempre ha pasado. O sea, por ejemplo, a la autora del Espinosa, con una resolución que es un papel cualquiera y los fundamentos no interesan, parte resolutiva la suspenden y después la votan y tal. Eso lo hacen constantemente. O sea, no interesa el fundamento, interesa que han puesto ahí al final y decir, te destituyeron. Me lo hicieron a mí. O sea, dijeron que yo también soy sancionado, ¿no? Por haber designado a un funcionario tal. Ah, eso no está en el estatuto. Bueno, tampoco está en el estatuto contratar a alguien que nos brinda seguridad, por ejemplo. Ah, pero entonces como no está, no puedes, es propia de la administración. Y por eso dice que me quisieron sancionar. Bueno, felizmente que eso no se ejecutó y estamos terminando ya el mandato con satisfacción porque hemos limpiado el colegio. Bueno, hemos despedido a cerca de 30 personas que estaban ahí pululando y a otras 40 que se terminó su contrato, o sea, hay 70 personas menos de un colegio que no tiene por qué tener más de 200 trabajadores, no tenía sentido. Y hemos ordenado el colegio. No, yo, por comentarios de mis amigos abogados, he recibido buenas apreciaciones sobre esta última gestión porque ha sido decorosa respecto de las anteriores que han pasado desapercibidas. Tanto en lo material como también en lo jurídico propiamente dicho. A ver, hemos hecho infraestructura, hemos mejorado una serie de espacios que estaban tirados, abandonados e incluso demolidos, porque ahí está el negocio. Hemos encontrado situaciones bien graves. Pero también nos hemos pronunciado sobre los grandes problemas nacionales. ¿Qué les molestó? Hemos recibido misiones de la OEA, de Naciones Unidas, de la Embajada Norteamericana y hemos estado en la Corte Interamericana. Estuve con la presidenta de la Corte Interamericana y luego 2 audiencias con la Comisión. Les ha molestado, pues, porque ahí denunciamos todas estas leyes pro crimen, la toma de las instituciones, la virtual dictadura que vivimos ahora, porque no hay una separación de poderes, y menos equilibrio de poderes. Entonces les molestó. ¿Y qué hizo el señor Arana? Casi digo Abanto. Me denunció Casi lo mismo. ante el Consejo de Ética porque dice que yo tenía que pedir permiso a la Asamblea para ir a la Corte Interamericana. No, el decano encarna la institución y por eso es que nos habíamos convertido, como se ofreció, en un referente de los temas jurídicos. ¿No les gusta? Bueno, es que esa es la misión del colegio. Que no la han hecho en los últimos 30 años, sí, pues porque los decanos estaban ahí casi prisioneros de estos grupos de poder internos y preferían vivir tranquilos y no pronunciarse. Bueno, me han dicho de todo. Este periódico El Maquín de la Caverna, le me ha decimos puesto acá. seis titulares, 6 primeras páginas, y gracias porque eso decidió que ahora yo esté de candidato. Porque la única forma de enfrentar a los prepotentes, a los mentirosos, a los incorrectos, a los bravucones, y acabas de mencionar, escuché una agresión a una la productora de Rosa María. Rosa María. Bueno, es que esa es la prepotencia, ¿no? de la actual política. Una prepotencia que no viene de ahora, ni le han inventado los peruanos. Esto viene desde Europa, Estados Unidos. Lo estamos viendo con por Donald todos Trump. lados. Exacto. Entonces, se surra la ley el derecho internacional en interesa. su propio Congreso, hace lo que le da la gana. Y si no haces lo que a él le da la gana, entonces sí. algo te va a hacer. Sí, entonces estamos viviendo momentos políticos intensos donde lo que predomina es el insulto, te tratan de desprestigiar, no sé, pues tú serás comunista, terrorista o cosas por el estilo. Y bueno, y lo propio dicen a cualquiera que dice, señores, acá han aprobado leyes pro crimen, señores congresistas, ustedes se han beneficiado, hay 90 congresistas. Raúl Canelo, caviarazo. Ustedes reciben aportes de la minería ilegal. Terruco. Ya, pues, estamos, entonces, y lo que estamos diciendo es, señores, vivamos en un país de libertad, con libertad económica, con respeto al capital, con respeto al emprendedor, donde se respete el dinero del dueño de un banco y también de, por ejemplo, un Fonavista, que también era su dinero y que nosotros hemos luchado para la devolución. Entonces, el derecho de propiedad tiene que respetarse, debe haber libertad económica, libertad de expresión, y debe haber las libertades individuales, el respeto a los derechos humanos. O sea, eso es la base
para que un país sea grande. Si se respetan las reglas de juego, el sistema jurídico, seremos grandes. Fíjate, ¿has visto lo de Santa Rosa y Carretera Central? Se resolvió el contrato de gobierno a gobierno. Sí. Se resolvió de Chinchero, se resolvió 30.000 millones de contingencia en arbitrajes. Línea María ya perdimos 200 millones. Brookfield vamos a perder 2.500, 2.700 millones de dólares que nos han demandado. ¿Ganaremos? Lo estamos perdiendo todas. Y la contingencia es 30.000 millones solo en eso. Inseguridad jurídica, inseguridad contractual. Si tienes una empresa extranjera, una empresa nacional, tienes que pensar 1000 veces en invertir en el Perú, porque mañana te dan una obra y te la cortan. Y no estamos hablando de obras de Odebrecht, donde ahí sí juegan, o de los chinos que también juegan. Estamos hablando de empresas serias. Por ejemplo, hay temas de gobierno a gobierno, el caso de esta ruptura después de Santa Rosa, Carretera Central con Francia. Es que no les interesa. Y no me digan que fue el señor Gerí o que fue la señora Dina. No, fue el pacto mafioso. Entonces, alguien se está beneficiando de todas estas rescisiones de contratos. Sí, mencionaste el tema de la libertad de expresión hace un rato, y eso es lo que está argumentando Fernando Rospigliosi en el caso de la querella que le ha presentado justamente Delia Espinosa a Rospigliosi porque la ha llamado terrorista, desquiciada. Bueno, y claro, mira, se esquivan que no, yo tengo libertad de expresión y es un personaje público. Sí, pero por más personaje público, o sea, por ejemplo, yo no podría ser, y doy como ejemplo, no es que lo sea, diga, yo no podría ser el señor Rospigliosi, es un enfermo mental, narcotraficante, ayuda a los mineros ilegales, se mete en las audiencias. No. Se mete en las audiencias, sí. Bueno, eso sí. Lo otro no. O sea, pongamos ejemplo. Si alguien diría eso, este señor, por si acaso, lo he puesto a modo de ejemplo, no lo es. Si yo diría eso y diría sí, me consta, pero estoy mintiendo. Claro, no si me tengo que querellar. Si te querella, digamos, tiene toda la razón en ese caso. Bueno, ¿no? yo, salvo, fue un ejemplo, yo tengo el mejor respeto del señor Rospigliosi y claro, ya la justicia dirá si ha cometido delito en el caso de la doctora Delia. Estuve escuchando atentamente cómo la doctora Delia se enfrenta ayer y el abogado de Rospigliosi justamente es su rival en el decanato del Colegio de Abogados. Sí. Humberto Abanto. Humberto Abanto. ¿Ah? Bueno, que tampoco sorprende mucho, ¿no? Que Abanto sea el defensor de Rospigliosi, es el defensor de apristas. A ver, hemos hablado de un pacto mafioso. Invitado de los espacios estelares de la extrema derecha, Willax, Expreso. Efectivamente. etc. Bueno, él como abogado tiene todo el derecho de defender a quien sea, igual sí, que yo, que tengo Capone, todo el derecho. si Y hay que, para eso es el gremio. Lo que no tenemos derecho es a involucrarnos en temas delictivos y, por ejemplo, yo nunca acepté un arbitraje de Odebrecht y es que tampoco me llamaron, porque llamaban a un grupo selecto. Entonces, el que se involucre en eso ya deja de ejercer la profesión sanamente, libremente, porque yo puedo defender al más criminal, pero lo que no puedo hacer es involucrarme en un acto delictivo. Pero no hay un filtro en el Colegio de Abogados de Lima como para decir, oye, tú tienes tales rollos, digamos, no bueno, puedes postular, pues. Lo hay, pero justamente, curiosamente, ese filtro en un momento estuvo tomado. Hasta me sancionaron a mí por todo lo que estoy contando. Entonces, pero se recuperó. Sin embargo, un juez pidió que retornen los ex miembros del Consejo de Ética que habían sido expulsados y 2 son los que demandan el retorno y el juez, muy inteligente, muy apropiado, dice, pero que salgan 3. Salen 3 para que entren los 2 demandantes. Pero claro, todo hecho ni siquiera ya la medida, en exceso. Ahora, es el país. Qué alucinante. Qué alucinante. El caso Urresti, que el día de ayer fue liberado, abandonó el penal, después de casi 3 años de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ¿no? No es que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto por el que fue condenado, sino porque aplicaron la ley 32107, que es la que defiende Rospigliosi,
para que liberen justamente a este tipo de militares o policías que han violado derechos humanos. Bueno, es que ese es parte del paquete que nosotros hemos criticado. Es más, nosotros nos sumamos a la acción de inconstitucionalidad contra esta ley que prescribía los delitos de lesa humanidad. Definitivamente no es lo correcto. Pero claro, si tienes órganos que están tomados, van a decir que todo lo que hacen está bien. Nosotros habíamos cuestionado eso, pero también cuestionamos la modificación de la ley de crimen organizado. Situación que ha beneficiado, por ejemplo, a Gerí. Porque Gerí, con todo lo que ha hecho, no podría ser denunciado en crimen organizado. Entonces, estas son las leyes pues, que ellos han hecho para favorecerse. Lamentablemente, esta situación es grave porque son leyes con nombre propio, la ley Soto. Él presenta un proyecto de ley para que también prescriban otros delitos comunes en los cuales él está inmerso, le aprueban, y ahora el Tribunal Constitucional ha declarado que es constitucional la ley Soto. Y claro, él se benefició. Entonces, una ley con nombre propio. Bueno, ese es el país, eso se llama dictadura, pues. Ahora, a propósito de ese es el país. Perdón, antes que me olvide, parte del paquete de leyes, además, para callar, y va de la mano de la libertad de expresión, era la ley APSI. Porque si alguna organización no gubernamental que recibe cooperación internacional decide denunciar al gobierno peruano, ya sea por contaminación, ya sea por un problema de incumplimiento en los programas de pobreza, ya sea por derechos humanos, te vuelan del registro, te eliminan. Entonces, eso no es democracia. En ninguna parte del mundo ocurre eso. Ocurre en el Perú. Bueno, me imagino que en las dictaduras también se ha dado ese tema de otros países, pero en una democracia eso no ocurre. Sí, no, pero la destrucción de la institución presidencial, este copamiento de instituciones fundamentales, Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, es un chiste, ¿no? A ver, el presidente es un meme prácticamente. Pedro, yo estuve en Argentina en un congreso internacional de Derecho Procesal, yo soy procesalista, soy el vicepresidente del Instituto Panamericano, y bueno, había varios profesores, maestros de toda América y de España, y me dicen, oye, en el desayuno te cambiaron de presidente, ¿qué pasó? Y claro, ya no está Dina, está Gerí. Bueno, y ahora justo porque ya estoy fuera del país y me despierta y me dice, oye, ya no tienes a Gerí, tienes otro. Es una cosa de locos. Entonces, lo que ha pasado es que se trata de una corruptela donde el presidente está sujeto a un artículo de la Constitución que se refiere a la incapacidad moral. Entonces, ¿qué es la incapacidad moral? Bueno, cualquier cosa. Pero yo lo que le convenga a el pacto mafioso. Claro, mira, en el derecho romano había el concepto similar, pero se refería a la persona que cae en locura. Entonces, claro, un gobernante que pierde la razón tiene que salir. Loco furiosi, que era el enfermo mental, y se enfermaba a alguien, le decían, bueno, te vas. Ahí sí. Y a esa incapacidad se refería, no a la moralidad como la entendemos hoy. Y entonces las constituciones latinoamericanas han repetido el concepto, pero solo en el Perú se les ocurrió decir que incapacidad moral te vas, sin juicio, sin procedimiento, sin debido proceso, simplemente por la mayoría de los votos te miran y te vas, listo. Entonces, el país que tiene una constitución, un Estado republicano, democrático, bueno, no es ni democrático, no es republicano, porque lo republicano predomina un sistema, un régimen presidencialista, y acá el presidente no interesa. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, también es cierto que no vamos a sobrevivir como país si esto continúa. Si esta hemorragia de presidentes, además que cada uno es peor que el anterior, porque eso también es un dato de la realidad, esto no puede continuar. ¿Cómo se le pone coto, cómo se frena esta situación desde el Congreso de la República? Bien, a ver, yo creo que sí puede continuar, lamentablemente. Y claro, hay gente que le conviene. Yo también creo que puede continuar, pero no debería continuar. Este proceso electoral está diseñado para que continúe.
con tantos partidos, que tan difícil las postulaciones, está diseñado para que se queden los que están y la gente como que no observa bien las cosas. Sí. Entonces, ¿por qué? Pero ¿qué es lo que la gente ve? Que la economía funciona. Pero una economía de supervivencia, una economía informal, donde justamente se benefician todos estos tipos, una economía criminal, donde los dólares vienen del narcotráfico o de la minería ilegal, y por eso el país como que camina. Pero cuando podríamos ser una potencia, podríamos ser un país formal, correcto, un país donde los límites de la pobreza no llegan a los que estamos, un país donde hay educación, salud, vivienda y justicia. O sea, si nosotros, acabo de llegar, me buscaron unos jóvenes que fueron engañados por el Estado. Los presidentes, Gerí y Dina Boluarte, les ofrecieron 20.000 becas a los becarios de Beca 18. Y ahora la ministra de Economía, que ahora ya es presidente del Consejo de Ministros, dijo no, 5.000 nomás. Entonces, si se empieza engañándole a la juventud, esto no es un Estado viable. Y algo más, ¿cómo va a ser viable si acaban de aprobar 40 y tantas, casi 50 universidades? Pero ¿quiénes se benefician? Y en el tema de Beca 18 también, ¿quiénes se benefician? Hay un coto cerrado de universidades negocio que se benefician de todo esto. Y esta creación de universidades así por así, que genera una devaluación del profesional. Yo pregunto, y estamos hablando de geopolítica, de acá a 5 o 10 años, ¿un país con ese tipo de profesionales es viable? De ninguna manera. Pero o sea, un ingeniero de una universidad de esta de papel, o sea, no lo van a contratar en ¿Qué ningún columna sitio. habrá? ¿Qué columna Además, hará? y si trabaja, por Sí. Dios. No, y a ver, yo soy profesor en 3 universidades, he sido profesor en 3 universidades, San Marcos, Católica, Lima, importantes. Si yo y hago un ejercicio siempre, enseño derecho procesal, y les digo, señores, ¿quién quiere ser juez? Nadie. Es raro el que levanta la mano. Nadie quiere ser magistrado. ¿De dónde provienen los magistrados? De universidades negocio, donde muchos no hacen tesis y llegan a ser fiscales de la nación. Entonces, ¿qué tipo de profesional tenemos? Y para que un país salga del letargo, el subdesarrollo, de la corrupción, necesitas profesionales. Mira el Congreso. ¿Quiénes están en el Congreso? Tú eres periodista, has entrevistado seguramente a mucha gente congresista. El otro día yo me reía porque Rosamena entrevistó a no sé quién y dice, sí, hemos aprobado las leyes pro crimen. Entonces, no saben ni lo que hablan. No. Ya, ese es el nivel. Los partidos que nos están ofreciendo. Hay un partido que tiene 20 condenados. Y otro partido que tiene no sé cuántos condenados y no sé cuántos denunciados. O sea, eso es lo que nos ofrecen. No, además uno entra al portal Territorio Tomado y se ve la cantidad de representantes que hay por partidos de la minería ilegal, de gente metida en tala ilegal, hasta en trata. Es Sí, claro. impresionante. Bueno, si la O sea, prostitución... son gángsters los que están entrando a la política, en teoría, o postulando al Congreso de la República. Pero mira lo que ocurrió con el caso del asesinato de esta chica acusada de prostitución en el Congreso. O sea, tenemos un Congreso que está vinculado a la prostitución. O sea, es que ya no podemos dar más. No, y las leyes pro crimen son un síntoma más de esta pus, digamos, que ya se ha hecho costra a nivel institucional. A mí lo que me preocupa es cómo sale uno de esto. Porque uno como peruano Bueno, se siente secuestrado, se siente como un rehén, plagiado por estos miserables. mira, Pedro, yo creo que la gente de bien hace lo necesario. Los periodistas hacen lo suyo. Nosotros, profesionales, hemos hecho lo nuestro. Y eso me alentó a meterme en la política. Yo, bueno, sí, yo he tenido una trayectoria donde he luchado por los pantanos de Villa, he luchado por la evolución de los aportes de los fonavistas, hicimos un referéndum, he estado en el colegio, he limpiado una costra terrible de ahí encaramada hace 40 años. Digo, bueno,
y puedo aportar para un cambio, bueno, lo voy a hacer pues y decidir con Libertad Popular, Rafael Belaunde y un buen equipo de gente que hay ahí. Por lo menos son honestos. Es la hora de el mendigo de los likes, que soy yo. Si no nos ponen sus likes, no sobreviviremos como espacio crítico independiente de oposición. Digo nomás para que se animen algunos a poner su like, comenten, pregunten, pueden hacer preguntas al doctor Raúl Canelo sobre lo que quieran. Y nada, ¿dónde está Valeria para comenzar a soltar los comentarios y preguntas para nuestro invitado? Sobre el tema de lo de Urresti. Una cosa que a mí me chocó fue que sale, y claro, está su esposa, que es candidata en el partido de Luna, ¿no? Pero va a recibirlo el propio Luna. O sea, a un tipo que ha sido coautor de un asesinato a un periodista de Caretas. Sí, bueno. O sea, eso, digo, por Dios, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Y ahí está, vemos las imágenes, claro, no candidatea a nada este señor, pero ya es una foto per se escandalosa, o las imágenes. O sea, el nivel de degradación al que estamos llegando como sociedad, me parece, ya saben, que ya el último que apague la luz. Bueno, estamos a ese punto. Estuve en una radio importante hace 2 días y estaba con un personaje que es vocero de Alianza para el Progreso. Y hablaba de la lucha contra la corrupción y hablaba contra las leyes, pro crimen y tal. Yo lo miraba, sí. Ya Pepe y Acuña. Sí, y era el vocero, había sido fiscal. Y yo le digo, bueno, yo creo en usted, lo que está diciendo me parece muy acertado, porque hemos luchado por eso. Pero le digo, pero oiga, pero si sus correligionarios son los que han aprobado esa ley. Sí. Se molestó y me dijo, tú no vas a pasar la valla. Bueno, gracias. No la pasaré. Pero es que no puede ser. O sea, es contradictorio. Bueno, pero están confiadísimos en eso, ¿no? Porque como tú decías, o sea, ellos mismos han diseñado este proceso electoral, esa cédula maldita. Claro, entonces la gente a la hora de votar, que no tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, no tiene mucho interés, que es una gran mayoría también, van a votar por lo que recuerden ahí el número tal o tal. No va a ser una elección pues pensante, porque con miles de postulantes, que eso no es serio. No, además, y estos alcances que has dado también sobre las complicaciones que se están dando para las elecciones de la segunda vuelta en el Colegio de Abogados de Lima, que si bien es cierto, no es una institución pública, no es una institución del Estado, ha sido tradicionalmente, y por lo que has comentado, importantísima, claro, para el fortalecimiento institucional del país. Y quiero agregar que en los últimos 30 años el colegio, salvo alguna pequeña excepción, hasta un mudo. Es que parte del negocio es que esté mudo. Yo lo he comentado más de una vez. Así es. Sí, incluso había una confusión. A ti también te ha caído. Sí, había una confusión cuando nosotros, al contrario, hemos logrado posicionar al colegio en el lugar que les corresponde. Sí, pero igual, claro, es que como han sido insignificantes durante tantas décadas. Claro. Cuando uno ve algo así sobre el Colegio de Abogados de Lima, prácticamente son imperceptibles, pues. Ya, después sí he comenzado a ver efectivamente que algunas cosas importantes se hicieron. Ya, tenemos preguntas y comentarios para Raúl Canelo. Si Luna sacó a Urresti de prisión para la campaña electoral, que no nos sorprenda que Keiko saque a Vladimiro Montesinos. Bueno, quien sacó a Urresti no ha sido... bueno, en parte sí. A ver. Ha sido el Tribunal Constitucional. Sí, pero a ver, ¿quién manejó el tema para nombrar al defensor del pueblo? O sea, la cadena... Están ahí ¿cómo Luna, la Junta Nacional de Justicia sí, y tal. El fujimorismo. Entonces, claro, yo creo que el comentario sí es cierto. O sea, sí. Si hablamos al fondo, es Luna el que está detrás de todo esto. En ese caso. En los otros casos son otros. Sí, pucha que...
Son una costra. Son una costra. Preocupa el desprestigio de los abogados a nivel nacional. ¿Para qué sirve el Colegio de Abogados de Lima? Bueno, en los últimos 2 años, por lo menos durante mi gestión, más allá del tema mutual, del tema de los servicios a los abogados o de la defensa del abogado, a Banto le tiraron piedras. ¿Recuerdas? Pero eso no está bien, ¿no? Sí, claro, y nosotros salimos a decir, oiga, no le tiren piedras al señor Abanto, eso no es correcto. O sea, podemos pensar diciendo, pero no es correcto. A la señora Loza, a la abogada Loza, también empujaron. Oiga, no pueden empujar eso. Y estamos atentos a defender a todos los abogados. Para eso sirve, pero además el Colegio de Abogados tiene un rol constitucional. El Colegio de Abogados es anterior a la República. Este colegio tuvo a un decano de presidente en la guerra con Chile, porque no había quien poner y pusieron al decano. Tuvo un decano que defendió al Perú en la guerra de España en 1866, sí, García Calderón, con la guerra con Chile. Y José Gálvez Egusquiza, decano del Colegio de Abogados, fue el que murió en el Torreón de la Merced defendiendo a la patria en esa reconquista que quiso hacer España en 1866. Entonces, el colegio es anterior a la República, el colegio es anterior al perunismo. En el colegio se tejió la independencia no solamente del Perú, el colegio de abogados del Libre es el más importante y casi único en Sudamérica, porque las demás colonias fueron posteriores. Entonces, de ahí aparecen los pensamientos de Vizcardo y Guzmán, aparecen los pensamientos de los grandes revolucionarios intelectuales de aquel momento para una independencia. Entonces, el colegio tiene una historia. Y luego hemos tenido grandes personajes de decanos. Por ejemplo, yo conocí a Raúl Ferrero, estuve con Andrés Aramburu Menchaca, y gente que se pronunciaba sobre los problemas nacionales. Eso lo comentaba yo la vez pasada con Vitocho García Belaúnde. Y el último fue don Jorge Avendaño, que también se pronunciaba. Luego han venido pues los cambios donde apareció un mecanismo que se llama asambleas, donde los abogados ya nombran unos asambleístas y de acuerdo al estatuto que hizo Paz de la Barra, ellos son los que deciden, es como un congreso. Y claro, hecho eso en el colegio, viene el tema, ¿para qué sirve el colegio? Bueno, así no sirve para nada. No, y además ha surgido en los últimos tiempos, casi a la limón del crecimiento del pacto mafioso, un grupito, un cogollo de abogados, denominados algunos viejos lesbianos, ¿no? A otros les han dicho peces gordos. O peces gordos, que son una suerte pues de chupacirios, hueleguizos, digamos, de las cosas que hace el pacto mafioso. Justifican todo, le dan visos de legalidad a cosas que son claramente inconstitucionales. Sí, y me he sentido solo. Es verdad que algunos sectores de prensa comentaban lo que estábamos haciendo. Y solo porque hemos ido, por ejemplo, a la Corte Interamericana a denunciar estos hechos. Y la Corte tomó tanto interés que hubo 2 audiencias con nosotros, que nunca ha ocurrido. Entonces el colegio ha tomado su verdadera dimensión. Y por eso nos golpean. Y por eso ha tenido 6 titulares. Y por eso están bombardeando ahora el tema electoral, porque quieren romper las fuerzas. Eso te mete un periodicazo, es una condecoración, déjame decirte. Claro, pero analicemos qué hay detrás, ¿no? Lo que hay es que quieren manejar el Jurado Nacional de Elecciones. Siempre es una motivación turbia la de Expreso. Sí, quieren poner a alguien en el Jurado Nacional de Elecciones que no es el que ganó, y no quieren que entre la doctora Delia Espinosa, que ha sacado 6.000 votos de diferencia. Y están haciendo todo lo posible por ensuciar la elección. No, si le han sacado una foto a toda página ahí a Humberto Abanto. Es claramente el candidato del Pasquín de la Caverna y el candidato del pacto mafioso, ¿no? A ver, más preguntas y comentarios para Raúl Canelo. Pregunta, ¿cómo pasar la valla electoral según las nuevas reglas? Esa es una muy buena pregunta. Sí, bueno, tal como está diseñado, Sí. Primero es la dispersión. Tal como está diseñada la trampa. La trampa, una dispersión, ¿no? 30 y tantos, casi 40 candidatos. Entonces ya eso es difícil. Pero entonces pasar la valla ahora implica, por ejemplo, mínimamente, en el caso de nuestro
partido, yo soy invitado, tendría que nombrarse por lo menos 3 senadores. 3 senadores. 3 senadores, ya sean por región o ya sea nacional. En mi caso es nacional. 3 en total. Y luego tener... Y pueden ser 2 nacional, 1... Sí. O sea, tiene que ser 3. Sí. Ya. Y también 7 diputados, ¿no? Bueno. Además de. Además de. Ya. Entonces, ya con eso se pasa la 3 valla. más 7. Ya. Y lo otro es obtener en conjunto más del 5% de la votación, ¿no? Bueno, estamos en una situación... No la tienen fácil, ¿eh? No es fácil, falta un poco más de un mes, pero no es sencillo. Y es un tema simplemente de recursos, ¿no? Por donde uno va, hemos estado en varias regiones, hay, claro, la gente inteligente, la gente intelectual, la gente que está en prensa, por ejemplo, nos han recibido... Acabo de estar en Puno, justo en ese lugar donde entrevistaron al señor Batters y bueno, salió corriendo. Bueno, yo no salí corriendo. Creo que coincidíamos en las preocupaciones que tenía Puno, ¿no? Y la marginación y todo lo que viene sucediendo con nuestros... Y la falta de justicia, ¿no? Es terrible. Y la terrible. falta de y la corrupción, falta de infraestructura. Sí, no. Es terrible. El país está abandonado. Es impresionante en el interior del país. A ver, más preguntas y comentarios para Raúl Canelo. El candidato... Martín del Pomar, ¿continúa como candidato? No. A ver. Ese es otro buen punto. Sí, es un buen punto. Ese es un buen punto. Martín del Pomar. ¿No? Martín del Pomar, bueno, no tengo el gusto de conocerlo, repito, yo soy invitado, pero... amigo personal de Rafael Belaúnde. Creo que fueron compañeros de clase o algo así. Pero luego, por razones personales o las razones que sea, particularmente... Por el caso de las sombrillas. Renunció. Y esta renuncia... Pero formalmente sigue como Lo candidato. que sucede es que él tenía que... Nos envió una carta de renuncia, ya renunció. Pero él debió esa carta también remitir al jurado. Y no lo hizo. Entonces, en teoría sí, pero bueno, no está haciendo campaña, no está participando y nosotros no lo consideramos pues porque ha renunciado. Yo tengo una carta de renuncia y punto. O sea, para mí no está en la lista. O sea, que formalmente pueda estar en el jurado porque él no cumplió con remitir al jurado, sí, bueno, pero ese es asunto de él, ¿no? O sea, nadie lo podía empujar y decirle, oye, presenta tu carta, hazlo, o alguien de nosotros presentaba la carta pero por él. Sabían que para que renuncie formalmente tenía que enviar esa carta Bueno, él lo sabía, jurado. No lo ha hecho. Bueno, ya. Es un error burocrático, una falla administrativa. De repente no, pero es él el que tenía que enviar eso al jurado, no lo ha hecho. Entonces, ¿Pero se lo dijeron? Es mi pregunta. Claro, tendría... Sí, se lo dijeron. No, claro, él sabía. Debe tener sus razones pues, por no haber hecho eso, un poco extraño, pero en fin. El problema del país es que hay mucha gente ignorante, fácil de comprar y manipular. La plata de estos grupos mafiosos están comprando votos. Bueno, acuérdense que hay una frase acuñada sobre eso, pisco y butifarras. ¿No? Y esto es una frase que lo escuché a los abuelos hablando de eso. Claro. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ahora son otro tipo de dádivas, otro tipo de compadrazgos, otro tipo de promesas. Y claro, por eso vemos lo que vemos en los gobiernos regionales, en el Congreso, en las instituciones públicas, cómo es que la repartija, ¿no? A ti te toca tal ministerio, a mí tal, yo de salud, tú, el Ministerio de Transportes. Y después lo niegan. Acá lo tengo acá, Acuña negando todo. O sea, pero si no ha llamado, pero si llamó por teléfono, varias veces, Hernando de Soto. Sí, y Hernando de Soto lo ha dicho. Es el caradurismo y el cinismo ya llevado a grado extremo, y Acuña es su principal representante, ¿no? Bueno, o uno de los principales. Guerra sucia, dice. Fuera acá, oye. A veces... Ay, Acuña. Es un meme ese tipo, pero digamos... También es impresionante que alguien como ese personaje sea una de las figuras principales en el escenario político. Es increíble. Bueno, todo esto empieza cuando el Perú comienza a deteriorarse. Yo fui secretario general de una importante universidad con gente de primer nivel intelectual en el Perú y teníamos algunos temas y fui abogado del CONAFU.
el Consejo Nacional de Fundación de Universidades. ¿Ya? Gente serísima, pues los mejores intelectuales están ahí y no dejaban pasar creaciones de universidades tal. Un buen día, una universidad a las peruanas dice, ¿yo por qué voy a pasar por el filtro de la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU? Se fue al Poder Judicial y convenientemente le dieron una decisión judicial para crear la universidad. Ese día se rompió el sistema universitario. Y a partir de ahí entonces comenzaron a crearse un montón de universidades privadas y si tú te das cuenta, el origen de estas universidades son estos personajes que además tienen otro origen. ¿A qué partido pertenecieron? ¿A qué partido pertenecieron? Sí, la Universidad del Señor Luna. El señor Luna, ¿a qué partido perteneció en su origen? Que adivino. La EPRA. El APRA. Eso es lo que iba a decir. ¿Ah? Es que lo que iba a decir. Y además, Y el cuando hablas, digamos, todas sobre estos movimientos, digamos, institucionales y fiscales y judiciales. SUNEDU también está tomada. No sé, cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Américo Zambrano, La política del alacrán o del escorpión, que se presenta además hoy día, es realmente una radiografía de cómo son los pactos y alianzas y maniobras dentro de los pasillos judiciales y el contacto con el Congreso. Y como dijo alguien ahí, una frase, quien controla la Fiscalía de la Nación controla el poder. Sí, claro. Claro, ahora va a ser desde el Congreso, ¿no? Pero digamos, durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, o sea, la Fiscalía cuando se quiere utilizar como chaira, como chaveta, en la garganta de los opositores, eso es algo que hemos visto siempre. Sí, me da gracia porque eso sucede, ¿no? Por ejemplo, esta gente me ha denunciado por crimen organizado. Y el sustento del crimen organizado es que hemos repartido panetones a los abogados en Navidad, que es tradicional, ¿no? En el colegio de abogados se les reparte panetones a todos los abogados de hace 20 años que... Y por ese hecho estoy en crimen organizado. Y el fiscal... No, yo tengo un proceso abierto por un agente del sodalicio que ya no existe, disuelto por el Papa, por colusión agravada y negociación incompatible con gente que yo no conozco, de nada, ni de pelea de perros. No, 11 años, 5 meses de y claro, prisión. cuando vas a ver tu ficha aparece ahí proceso tal, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿y hay que trabajar eso? Tuve el caso de una persona, un académico importante, que iba a ser tomado para un cargo importante en una universidad privada, y cuando ya pasó todos los exámenes le dicen, un momento, tú cuando eras gerente, alguien denunció fraude en tu empresa y tú eras el gerente. No, pero eso fue archivado, o sea, fue un tipo... No te damos el cargo. No, o sea, así funcionan las cosas. País de juguete, ¿eh? A ver, nos quedan algunos minutos más para las últimas preguntas y comentarios. Votemos por bancada. El presidente es accesorio. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Sí, yo creo que eso está pasando, ¿no? O sea, me lo ha dicho mucha gente, o sea, yo voto por el candidato tal o por ti, tal. Ahora hay que preguntar quién es el vicepresidente, ¿ah? Porque probablemente ese sea el que termine gobernando. Sí. ¿Y por cuánto tiempo? Y no por sabemos. cuánto tiempo, ¿no? El otro día en broma alguien decía, oye, vamos a hacer una cosa, me nombran presidente del Senado, después me votan y después entras tú y en ese plan, ¿no? O sea, porque, claro, tú eliges un presidente, pero de cuento, porque a los meses te lo pueden sacar. Así es. De hecho, nadie de nosotros ha elegido ni siquiera a Dina, tampoco hemos elegido a Gerí y tampoco a este señor Balcázar, ¿no? Entonces... los peruanos no hemos elegido presidente. Los escoge el Congreso. Los Nosotros escogen Acuña, la bancada de Fujimori. La última elección que recuerdo fue la de Kuczynski. Bueno, ha sido el último presidente elegido que... Así es. ¿Dónde ubicas tú el hito de este descalabro institucional? La calle de Kuczynski. Ahí, ¿no es cierto? Sí.
Sí. Y por Con la la, mayoría... con la censura de Saavedra. Sí, y la mayoría, ahí empezó, sí, claro. Y es esta mayoría 73, que ha ido 73 congresistas sí, tenía la bancada fujimorista. 73. Y no solo eso, ahora yo diría que es una sola bancada, ¿no? Los fujimoristas, Tal Luna, cual, sí. Acuña claramente Cerrón y compañía, ¿no? Y es curioso porque algunos amigos extranjeros me dicen, pero no entiendo, ¿cómo que los extremos Sí, le digo, están sí. aliados? No, Como en mi que la país no izquierda y pasa eso. Como que la extrema izquierda y la extrema derecha votan juntos. Y en mi Sí. país no pasa eso. Me dicen, bueno, pues si tú eres español, eso no ocurre, ¿no? Hay una cosa más ideológica, que en el Perú no hay ideología. Es que no. Justamente eso Son decía, bandas. porque alguien me preguntaba, ¿y ustedes son de centro, de derecha, izquierda, señores? En este momento esa discusión es vana, es un tanto Es irrelevante. inocua. Así es. Y lo que importa es quiénes se enfrentan con quiénes. Entonces yo creo que hay un grupo de gente muy seria, honesta, correcta, que se enfrenta pues a la vulgaridad, a la procacidad, al insulto, a la prepotencia, ¿no? Y a la deshonestidad, porque claramente vienen gobernando el país en esta alianza nefasta y que nos hace mucho daño desde hace ya varios años. Entonces, Sí. ojalá que la gente... 10 años. Ojalá que esto Una termine década. pues con la elección de gente correcta, ¿no? A ver, última pregunta o dos últimas preguntas. ¿Sería conveniente generar acuerdos entre los partidos fuera de la mafia que realicen un esfuerzo conjunto, desarrollen una campaña conjunta para no votar por los partidos que conforman el Congreso mafioso? Yo también pienso igual, pero Sí, la cosa ha sido diseñada de tal manera que eso no ocurre. que eso yo lo veo Pero, complicado. Pero no sí digo imposible, pero sí bien se puede complicado. dar un cierto consenso, no tanto al nivel de las presidencias, sino a nivel de los candidatos. Eso podría ocurrir, ¿no? Porque eligen candidatos más o menos Pero afines. no me parece una mala idea. Es que ya no se puede. ¿Qué, Pues. ¿Qué cosa? Ya pasó eso. O sea, Sí, pero, o sea, a ver, una foto de los o sea, esta campaña que empoderó Rosa María Palacios de por estos no, o sea, ¿quiénes son por estos sí? bueno, por eso no, y claro, hay que definir por esto sí. Sí. Eso es lo que estoy tratando de decir, en la medida en que hay gente que se está enfrentando a estos grupos corruptos, a este pacto mafioso, y los que no estamos en el pacto mafioso. Más bien somos perseguidos por el pacto mafioso. Hay que O enfrentarnos. neutralizados, ¿no? Ya no tengo expreso porque se me fue de las manos, Bueno, pero te repito lo que yo sentía cada vez. esa columna en la página 2 de hoy sobre el Colegio de Abogados de Lima me parece... Claro, que es una verdad medias, ¿no? Sí, claro. Le están echando la culpa al colegio, al decano, Sí. cuando en realidad es un comité electoral manejado por ellos. Porque ahí está una señora Delia No, Muñoz. y se nota que Sí, hay sí. efectivamente un ánimo de sabotear, de torpedear la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados. Sí, pero claro, porque no les conviene. Porque Eso se su llama candidato ensuciar el partido, Humberto ¿no? Abanto parecería que no tiene todas las de ganar. Definitivamente. Increíble, increíble. Sí. Y ahí le han sacado, cosa increíble, de 8 candidatos, 6.000 votos de diferencia, es histórico. Eso no se ha dado antes en el colegio. Cuando postulé, yo quedé en segundo lugar y había una diferencia de más o menos 1.000 y tantos votos, o menos. No, al final lo volteamos, ¿no? Pero en el caso de la señora Espinosa es enorme la diferencia. O sea, es casi imposible que Abanto voltee ese resultado. Yo creo que es muy difícil. A ver, última pregunta o comentario. Por el momento hay 3 partidos. Libertad Popular, López Chau y Jorge Nieto son los más rescatables de todos. Yo creo que hay muchos personajes rescatables, sí. Yo creo que estas personas que han mencionado merecen el respeto. Creo que están en una línea
de lo correcto. Y bueno, faltan algunos, ¿no? Sí, probablemente. Podrías incorporar algunos más. Sí. Sin embargo, en el caso de Libertad Popular, lo que me atrae es la presencia de Rafael Belaunde, que además, no solamente porque ha sido nieto de un gran presidente, sino porque tiene ideas muy claras en materia económica, en materia de libertades, tiene un equipo que ha permitido una cierta pluralidad de pensamiento. O sea, por lo menos en teoría eso está muy bien. Vamos a ver cómo se desarrolla luego el debate. Ya. Pregunta finalísima. Y ahí cerramos. ¿El poder estará en el Senado a elegir cuidadosamente un candidato de pensamiento disruptivo, informado, honesto, emocionalmente inteligente y trabajador? O sea, es clave, es clave. Entonces, ojalá tengamos algo así. Bueno, tendríamos que traer, decía Diógenes, con su linterna para ver a quién encontramos. Pero es que eso es lo que se necesita. Y tengan en cuenta que este Senado no es como el Congreso que acaba de terminar. En este Senado es inamovible. No se puede tocar. No se puede disolver. No se puede disolver diputados, pero Senado no. Entonces, no sé cuáles serán las consecuencias de eso, pero en todo caso, acuérdense, los peruanos no votaron por el Senado. Los peruanos no votaron por la bilateralidad en el referéndum. El 90% dijeron que no querían la bicameralidad. Así es. Bueno, yo lo que quiero hacer es, de llegar ahí paradójicamente, es que eso se revise. Tendríamos que revisar qué está pasando, porque estas fórmulas de 40 y tantos partidos, no, esto no puede ser. Tiene que cambiarse todo ese sistema. Bueno, Raúl, ahora sí nos ganó el tiempo. Yo te agradezco mucho por tu presencia, por habernos explicado estas cosas que están calentitas sobre el Colegio de Abogados de Lima y estos ataques solapados para aparentemente petardear la segunda vuelta, que eso ya me parece, oye, demasiado, ¿no? Es demasiado. Bueno, es que el colegio es la última trinchera. Han caído organizaciones no gubernamentales, han caído universidades que tradicionalmente decían algo, se han callado. Las unidades públicas están calladas y sometidas con el presupuesto. Tenemos un SUNEDU tomado y todas las instituciones. El colegio es la única isla que ha podido decir las cosas como las estamos diciendo. Y es verdad, con algunos sectores de prensa independiente. Bueno, a riesgo de que... Bueno, hoy ha salido en El Comercio un artículo de opinión del decano de la Católica, que me pareció... ¿Del rector o del rector? Perdón, del rector. Ya, sí, puede ser. Sí, de Del Valle. Y también me pareció importante que, después de mucho tiempo, una universidad que en su momento, como la Pacífico, cuando sacaban comunicados, pronunciamientos, tenían una resonancia en la opinión pública. Hoy por hoy se han diluido y han sido invisibilizadas por estas mismas instituciones, ¿sabes? Porque simplemente dejaron de opinar, dejaron de actuar, dejaron de comprarse pleitos. Sí, yo creo que se perdió también cierto pluralismo, se preocuparon más por otros problemas que pueden ser muy importantes, pero que primero, señores, en el Perú lo más importante es sobrevivir. Sí. Y, por ejemplo, el tema de género muy, muy valioso, pero señores, la discusión ahora es la corrupción, la inseguridad, ese tipo de problemas. Puede ser, pero no es momento. Estamos ahora, hay gente que no tiene que comer, no tiene agua, no tiene desagüe, la anemia avanza. O sea, hay preocupaciones mayores. Claro, el tema es que la corrupción y la falta de institucionalidad juegan en contra o peor sobre todos estos problemas que mencionas. Así es. Solamente que es difícil dimensionar o calibrar esto que estamos conversando. Sí. El impacto de la corrupción y de la falta de institucionalidad en los bolsillos de los ciudadanos. Y he sido un actor, sabía que era difícil el colegio y todo lo que estoy haciendo. He trabajado con el tema del FONAVI, que fue durísimo también, pero no así. Sé lo que es, sé de adentro
cómo es esta lucha. Hemos luchado en soledad en algún momento. Bueno, hasta que vino la Corte Interamericana y organizaciones internacionales a decir, señores, ustedes son los que se... Sí, queremos hablar con ustedes. Y eso, la verdad que nos levantó la moral. Ya, ahora sí nos recontraexcedimos en el tiempo. Gracias de nuevo, Raúl. Suerte en la campaña, Muy que bien. la vas a necesitar. Y nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao!